Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Palabra de Leuco. Primero, como corresponde, agradecer a mis colegas, a Carolina Amoroso, al doctor Carlos Clá, que me reemplazaron en estos dos programas en los que estuve de vacaciones. Así que muchísimas gracias, hicieron un gran trabajo, por suerte, y estoy muy agradecido por eso. Es un programa con una diversidad temática interesante, que es lo que está mostrando la realidad, y tenemos gente, invitados, que tienen autoridad moral, experiencia y capacidad para analizar esos temas. El tema central seguramente tiene que ver con los 6 años del asesinato de Alberto Nisman, y para eso hemos invitado a Luis Chilleski, gracias por estar aquí, de familiares de víctimas de la AMIA, y al doctor Tomás Farini Dugan. Muchas gracias por estar aquí, doctor. También está el ex canciller Jorge Faurí, ex canciller del presidente Mauricio Macri, ex embajador en Francia. Con él queremos tratar más profundamente el tema de dos grandes países que hoy están como grandes imanes de las noticias de estos últimos tiempos. Por supuesto, la asunción de Joe Biden mañana en Estados Unidos y lo que tiene que ver con lo que ha dejado Trump en ese país con su perfil populista. Y también con la otra cara del populismo, que es Trump, que en Venezuela han redoblado el nivel de persecución y el nivel de represión sobre los partidos políticos opositores, sobre las organizaciones no gubernamentales, consolidando esa narcodictadura que lleva adelante Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Y está un amigazo, pero que además es un gran periodista, un ensayista, escritor, que es Jorge Sigal. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Jorge Sigal puede opinar de muchos de los temas, pero lo he convocado porque ha escrito hace unos días simplemente una nota conmovedora, desnudando muchas mentiras que se han tejido, muchas falsedades y relatos que se han tejido alrededor de las víctimas del terrorismo de Estado durante la dictadura militar que encabezó Jorge Videla el 24 de marzo del 76, y ese parque de la memoria, y quiénes son los que están allí homenajeados. De todo eso vamos a hablar en un ratito, pero mire, quiere que le cuente algo, se lo digo desde el corazón. Como se imaginará, el tema AMIA, el tema Alberto Nisman, me impacta especialmente por todo lo que significa, por la impunidad, por todo lo que significa para este país. Lo he seguido muy de cerca, pero todavía hay una parte de las declaraciones del actual presidente Alberto Fernández que hizo en su momento, que los veo una y otra vez y no puedo creer semejante nivel de hipocresía y de falsedad. Lo invito a que arranquemos esta columna editorial compartiendo esto que dijo en su momento aquí en TN, primero Nelson Castro, después al colega Eduardo Van der Koy, aquí en TN Alberto Fernández. Yo lo vi en diciembre a Nisman, cuando me comentó en el supermercado, tengo probada el encubrimiento, y yo me reí. Claro, y yo me reí y le dije, pero el encubrimiento ya existe, es el tratado, es el acuerdo, es el pacto, esa es la consumación del encubrimiento. Insisto, eso no se logra concretar por circunstancias ajenas a la voluntad de la presidenta y de Timerman, que son los ideólogos y los impulsores. Solo delirante puede ser alguien que hable como habló Cristina desde que murió Nisman hasta la fecha. Yo estoy seguro que es un acto delirante cada cosa que ha escrito y cada cosa que ha dicho y cada gesto que ha tenido. Estaba risueña, simpática, alegre y contenta hacia la presidenta. En un día de mucha congoja para todos, porque se había muerto un fiscal, porque se murió en situaciones rarísimas, porque se trataba de un fiscal que la había denunciado la presidenta por encubrir el acto terrorista más tremendo que vivió la Argentina. Cristina es cínicamente delirante. Cristina ha tenido el patético cuidado de haber hecho ley ese memorando, porque sabe que esa es su impunidad. Increíble, ¿no? Mire, a 6 años de su asesinato en Puerto Madero hay que decir que el fantasma de Alberto Nisman va a perseguir toda la vida a Cristina, porque ella es responsable de su asesinato por acción o por omisión. Cada vez que la justicia avanza, el cerco se cierra más sobre Cristina y sus soldados más fieles. Hablo, por ejemplo, de Juan Martín Mena, quien era el segundo jefe de los espías en aquel momento y ahora es el ministro de Justicia en las sombras. Hablo del generalísimo César Milani, capo chavista
de la inteligencia del cristinismo. Mientras las investigaciones se van acercando a la verdad, muy lentamente, por supuesto, Cristina se aleja de la posibilidad de lavarse las manos. Mire, si queremos una democracia realmente republicana, debemos exigir juicio, castigo y condena para los autores materiales e intelectuales del crimen de Alberto Nisman, un magnicidio considerado el tercer atentado después de la voladura de la AMIA y la Embajada de Israel. Para terminar con las mentiras de los mercenarios del relato K, hay que tener presente que la Cámara Federal confirmó que el balazo en la cabeza de Nisman fue producto y consecuencia de la denuncia que el fiscal había hecho 4 días antes sobre Cristina y su banda. Hasta el propio Alberto Fernández recién lo reconocía en ese video. Estamos hablando del más grave de los delitos, el de haber encubierto a los iraníes autores del peor atentado de la historia terrorista, del terrorismo en la historia argentina. Mire, la propia Cristina confirma telefónicamente con Oscar Parrilli que esa es la causa que más la preocupa. Todos la escuchamos. Para vos, ¿cuál fue la causa más grave que yo tuve, la acusación más grave que tuve? A ver, si coincidimos. Uy, la de Nisman. Ah, bueno, todos coincidimos. Bueno, Claro. que me también pidió el embargo. Insisto que esto no es una opinión de un legislador de la oposición o de un periodista independiente. Esto que le estoy contando es el expediente de los camaristas que confirmaron las conclusiones del juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Tayano en su momento. En su resolución el magistrado Ercolini asegura que, abro comillas, Cristina impartió órdenes para beneficiar a los iraníes que asesinaron en forma masiva a 85 personas y por eso la procesó, por eso la embargó, como recién decía por teléfono con Parrilli, en 50 millones y además le pidió al Congreso que le quitaran los fueros para poder aplicarle la prisión preventiva. Estas son las consecuencias más brutales del tenebroso pacto que firmó Héctor Timerman con Irán por orden de Cristina. El ex canciller falleció, por eso prefiero no cargar las tintas, pero hasta su ex jefa política originaria, Elisa Carrió, lo acusó de haber traicionado a su pueblo. Otro cachetazo judicial para Cristina es que la Cámara avaló el informe pericial de la Gendarmería que confirma que Nisman fue asesinado en el baño por 2 victimarios. Uno manipuló el arma y el otro movió el cuerpo. Dicen que hasta por la morfología de las gotas de sangre es posible establecer que hubo otras personas. Estamos viendo en pantalla partes de esa pericia. Lo golpearon y le fracturaron el tabique nasal y lo drogaron con ketamina para vencer su resistencia. En amarillo destacado está esto que yo le estoy comentando para mostrar los papeles. Esta pericia minuciosa y certera que el presidente Alberto Fernández quiere voltear. Por eso dijo en su momento, casi al comienzo de su gobierno, sin que se le cayera la cara de vergüenza, Alberto Fernández dijo que este trabajo que estamos viendo carecía de todo rigor científico y era ridículo. Una mentira tan grande como el crimen. En la pericia hicieron su aporte más de 40 expertos en criminología, en medicina legal, balística, acústica, video, planimetría, rastros y expertos en microscopios electrónicos y cromatógrafos. Y fue firmada por los 2 más grandes maestros de la criminalística nacional, Osvaldo Raffo y Julio Ravioli. Es decir, puro prestigio profesional. Ahora, rápida para los mandados. La ministra de Inseguridad, Sabina Frederick, ya ordenó que revisen los protocolos de ese trabajo histórico que hizo la Gendarmería. Ahora, en su desesperación para salvar a Cristina son capaces de hacer cualquier cosa. Mire, en una despreciable cabriola que pegó en el aire, Alberto Fernández, como en tantos temas, pasó de acusar a Cristina a ser su cómplice. Como si no tuviera estómago ni escrúpulos, el presidente designado dijo en forma contundente en el 2015 que nadie pensaba en la Argentina que el fiscal se había suicidado. Incluso agrega, lo podemos volver a ver, que la primera que no piensa que hubo un suicidio es Cristina. Ahora, un periodista le preguntó sin vueltas, ¿fue suicidio o homicidio? ¿U homicidio? Y Alberto contestó sin dudar, homicidio. Nadie en la Argentina piensa que Nisman se ha suicidado.
Nadie, absolutamente nadie. La primera que no cree que sea suicidado es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Nisman es suicidio o homicidio? Homicidio. ¿Suicidio o homicidio? Homicidio. Homicidio. Con esa misma seguridad, donde dice homicidio, respondió Alberto Fernández hoy, que está convencido que se trató de un suicidio. Han pasado 5 o 6 años, ¿eh? Escúchelo. Ahí tenemos un pequeño problema en el audio, pero ahora lo vamos a recuperar. Vamos de nuevo. Toma dos. Creo lo que está diciendo la justicia hoy en día, la prueba más contundente es que fue un suicidio. Ahí está, y ahí están los títulos de varios. En realidad, esta actitud oportunista se trata de una macabra panquequeada. Alberto en su momento fue a esa estremecedora marcha que convocaron los fiscales para pedir el esclarecimiento de ese crimen brutal. Estuvo en la marcha, ahí lo estamos viendo. Ahora, mi pregunta es, ¿está arrepentido Alberto de haber participado de aquella convocatoria masiva de los paraguas y la indignación bajo la lluvia? ¿Ese es el valor de la palabra y de las convicciones de Alberto Fernández? Digo, en este tema y en muchísimos más. Se nota demasiado, ¿no? Mire, el balazo de la pistola Versa explotó en el cerebro de Nisman el domingo 18 de enero de 2015 a las 2:46 horas de la madrugada. Nisman no tenía rastros de pólvora en sus manos. El tiro entró por una zona donde no se disparan los suicidas. Borraron sus registros del celular y alguien ingresó en su computadora después de su muerte. El doctor Pablo Lanuse en su momento nos dijo que los restos de pólvora no estaban en las manos de Nisman porque quedaron en las manos del asesino. Y de paso hizo 2 presentaciones, Lanuse, lapidarias contra el presidente Alberto Fernández. Lo denunció por intromisión en una causa penal en trámite y eso no lo puede hacer porque la Constitución Nacional, nada menos, se lo prohíbe. Lanuse, abogado de Sara Garfunkel, la madre de Nisman, consideró esa actitud de Alberto Fernández de gravedad institucional porque el jefe de Estado ejerce en ese momento una clara presión sobre la causa y además amenazó con nombre y apellido a los jueces Irurzu, Ercolini, Geminiani y Hornos, que nada casualmente son los que intervinieron en el pacto tenebroso firmado con Irán y en el caso del asesinato de Nisman. Y agregó que encima todavía, pese a que ni Cristina lo quiere, postula como jefe de todos los fiscales al juez actual Daniel Rafecas, que intentó, abro comillas, intentó sepultar la denuncia de Nisman cuando su cadáver todavía estaba tibio. Todos recordamos, ¿no? Aquella patética cadena nacional que Cristina ofreció vestida toda de blanco y una silla de ruedas, como apostando a victimizarse. En este tema Cristina fue y vino varias veces. Apenas habían transcurrido 23 horas de que se había encontrado el cadáver en su Facebook, la entonces presidenta acusada escribió: ¿qué fue lo que llevó a una persona a tomar la terrible decisión de quitarse la vida? A menos de un día, la actual jefa del jefe de Estado ya quería instalar la falsedad del suicidio. Ahí estamos viendo destacado en amarillo su Facebook. Ahora después cambió y dijo que fue un asesinato, dijo que se enteró por uno, pero después que se enteró por otro. Un verdadero chiquero declarativo, igual que el que Sergio Berni protagonizó en la escena del crimen. Mire, Cristina no fue capaz ni de darle el pésame a la familia del fiscal. 0 condolencias, todo lo contrario. Ordenó demoler su prestigio y matar nuevamente al muerto, pero esta vez con mentiras y con presunta información de su vida privada. Aníbal Fernández fue el jefe del operativo Basura de toda la maquinaria estatal que incluyó el pedido de que metieran presa a la madre del fiscal Nisman. Y hace unos días la justicia empezó a hacerle caso y embargaron las cuentas bancarias de la familia del fiscal asesinado. Los esbirros de Cristina utilizaron todos los insultos y descalificaciones que tuvieron a su alcance. Le dijeron de todo a Nisman: corrupto, turro, sinvergüenza, incompetente, loco, títere, mujeriego, agente de la CIA, agente del Mossad, lavador de dinero, golpista, idiota. Más o menos, le pido que preste atención, más o menos lo que dijo Leopoldo Moró, que batió todos los récords de antisemitismo
al vomitar brutalidades que ni fachos históricos como Alejandro Biondini se atrevieron a decir. El año pasado, Moró escribió el siguiente tuit, insisto, digno de un tacuara musoliniano. El invento del asesinato de Nisman es una de las operaciones de marketing mejor concebidas a nivel global. La empujaron el Estado de Israel, la derecha norteamericana, los fondos buitres y los socios locales de ese club. Tremendo, ¿no? En realidad quisieron instalar que Nisman era imprevisible, un tiro al aire, pero la verdad histórica es que fue un tiro en la cabeza. El peor escenario para Cristina fue cuando la Cámara confirmó que Nisman fue asesinado por la denuncia que hizo sobre ella. Los jueces aseguraron que, abro comillas, Nisman no se suicidó ni fue inducido al suicidio, que no estaba loco ni tenía miedo. Al contrario, estaba eufórico y contento porque en unas horas iba a exponer toda su investigación ante el Congreso de la Nación. Podemos ver ese nivel de esperanza y de expectativa y de intención de desarrollar su trabajo, también aquí en TN, en A Dos Voces. El acuerdo se firma en enero del 2013. La Comisión de la Verdad está absolutamente arreglada y la persona de la Secretaría de Inteligencia, el personal de la Secretaría de Inteligencia que responde a Cristina Kirchner, actúa como prácticamente un agente iraní. Le informa a los iraníes todo lo que ocurre en la causa, los pasos que van a seguir, sabe del expediente más que yo, le informa de lo que yo estoy por hacer, le informa datos personales míos, le informa datos de mi ex esposa que es juez federal, le informa datos de menores. Hay cosas que yo no sabía, que me entero de la causa siendo el fiscal que maneja la Secretaría de Inteligencia, que depende de la Presidencia de la Nación y que debe informar al fiscal de esta manera. Se ríen del fiscal. El fiscal va a quedar patas al norte cuando vea esta nueva hipótesis que le metemos. Va a tener que renunciar. Nos vamos a sacar a este ruso de encima. Por decir algunos términos. Todo eso decían agentes de la Secretaría de Inteligencia. Estamos hablando de agentes y que responden directamente a la presidenta, que está absolutamente probado. Nada de lo que se hace acá es sin la directiva expresa de la presidenta. Nos vamos a sacar a este ruso de encima. Va a tener que renunciar. Lo vamos a dejar patas al norte. ¿Escuchó lo que dijo? Ese señor ¿estaba deprimido? ¿Usted cree que ese señor estaba a punto de pegarse un tiro y de suicidarse? Mire, ojalá estas palabras sirvan de consuelo para la familia del fiscal, sobre todo para sus dos jóvenes hijas, para Yara y Cala. Cristina comete errores, entra en pánico y actúa como culpable cada vez que este tema vuelve al escenario público. En el caso de Carlos Zanini, bueno, salta a la vista que según Antonio Estiuso, fue el encargado, Zanini, de comunicarle a Nisman la orden de Cristina: deja de investigar a Irán. Orden que, dicho sea de paso, Nisman no cumplió y por eso terminó como terminó. Julio De Vido va a tener que dar explicaciones alguna vez sobre el posible intercambio de petróleo con Irán o la triangulación con Venezuela para abastecer el plan nuclear de quienes aún hoy niegan el holocausto. Muchos creen que esta tranza repugnante de impunidad por apoyo nuclear es lo que explica el inexplicable viraje de 180 grados de Cristina en este tema. Pasó de levantarse de las sesiones de las Naciones Unidas cuando avaló al representante de Irán a firmar un pacto tenebroso y secreto con ese gobierno. Mire, Delia Sisro es la coautora con Waldo Wolf del libro Asesinaron al fiscal Nisman. Yo fui testigo, así se llama el libro. El año pasado en Entre Ríos, en el acto recordatorio, dijo: cuando borraban las huellas de su casa, nos dejaban las marcas a todos los argentinos. Y que en un país en el que nos enorgullecemos de la lucha por la justicia y no de la venganza, en el que no pedimos la pena de muerte ni siquiera para el más nefasto de los dictadores, ni para los probados torturadores, el fiscal Nisman murió en cumplimiento de su función. Y finalmente Sisro aseguró que toda la sociedad argentina sigue sangrando por la herida de su bala. Es que los K nunca entendieron que la mentira siempre despierta sospechas. La verdad siempre resucita, por más profundo que la entierren. La verdad no se suicida. La verdad no se puede sepultar. Por eso Nisman es una bandera de lucha contra la impunidad. Es un faro de luz contra la oscuridad. Nisman presente, hoy y siempre. Luis, no quiero que el tema de la AMIA quede solamente en un tema de posicionamientos jurídicos y políticos.
Contame qué pasó aquel día en la AMIA con tu hija. ¿En la AMIA con? Con tu hija. Bueno, los que éramos funcionarios de AMIA, éramos mi señora y yo, éramos los auditores. 18 de julio era un día lunes. Teníamos un trabajo encargado que había que hacerlo y terminarlo en el día. Era una revisión y tomar datos de unas escrituras públicas que estaban guardadas en una caja de seguridad, se sacaban, se traían a AMIA, había que llevarlas nuevamente en el mismo día a la caja de seguridad. La que atendía la auditoría de AMIA en forma permanente era mi señora. Yo iba las veces que se necesitaba en función de mi trabajo de asesoramiento. Teníamos una oficina en el segundo piso muy chiquita, que entraba un escritorio, una silla, un armario y nada más. Le pedimos a Paola el día anterior, ella entraba en sus vacaciones de invierno, si nos podía venir a dar una mano. Paola nunca en su vida había entrado a la AMIA, nos dijo que sí, que la iba a ayudar a mi señora, le explicamos cuál era el trabajo, dijo que sí. Nos costó un poco levantarla el día lunes a la mañana, como todo adolescente, le gusta dormir un poco más cuando no tiene tarea, pero bueno, al final se levantó, fue con mi señora a la AMIA, se le puso un escritorio en la parte central del segundo piso, que era donde estaba la administración, empezó a hacer su trabajo y mi señora fue a su oficina a hacer el suyo. Después de una media hora, Paola le pide a Ana si le podía conseguir un café. En ese momento la cocina de AMIA no funcionaba porque el edificio estaba en reparación, por lo cual el único café que había era café de filtro, café de máquina. Ana, mi señora, sabía que a Paola no le gustaba el café de máquina, le dijo, mirá Paola, el único café que hay es este. Paola le dijo, mami, entonces, ¿por qué no me pedís un café en el bar de la esquina? Bueno, Ana le pidió el café. El procedimiento, el protocolo de AMIA era que cuando alguien de adentro pedía algo, la seguridad, cuando venía ese algo, paraba a la persona, llamaba a la persona de adentro para que baje a la seguridad y retire lo que buscaba. Lo último que supimos fue que de la seguridad le avisaron a Paola que estaba el chico del café en la puerta. Supimos que Paola le pidió el dinero a mi señora para pagar el café, que tomó el ascensor, que bajó del ascensor en planta baja justo en el momento que explotó la bomba. Y bueno, falleció Paola, falleció el chico que le trajo el café y fallecieron todos los funcionarios de AMIA dedicados a la seguridad. Juntos son parte de las 85 personas que fallecieron. Lo que quiero recordar es que unos meses antes de que se produzca el atentado, hubo una llamada, creo que fue en el mes de abril del año 94, una llamada en AMIA denunciando que había una bomba. Bueno, fue desalojado todo el edificio, el personal fue corrido en la calle hacia la vereda de enfrente, y yo recuerdo que mi señora me contó que Paola justo la llamó a la oficina cuando habían desalojado a todo el personal, el teléfono de la oficina no contestaba, la llamó al celular y Ana contestó, mirá, estoy afuera porque hubo una amenaza de bomba. Paola le dijo, mamá, terminala con AMIA, andate, por favor terminá con todo ese tipo de cosas. Y yo recuerdo la contestación de Ana, Paola, quédate tranquilo, cuando avisan no hay bomba, cuando haya bomba no van a avisar. Y así fue. Qué tremendo, ¿no? Es digamos, el costado más profundo y más humano de todo esto. Pero le pregunto a usted como abogado, doctor Tomás Farini Dugán, tanto del tema AMIA como del tema Nisman, ¿por qué cree usted que todavía hay impunidad y qué cree que está ocurriendo en ambas causas? Yo creo que hay que hablar de la trama AMIA. Yo incluiría la causa de la Embajada de Israel, la de la AMIA, la del memorándum de entendimiento de Irán y el homicidio de Nisman. Claro. ¿Y por qué? Yo creo que, bueno, la política tiene para mí mucho que ver, es decir, la injerencia política constante, lo que hemos visto. Claro.
atenta constantemente contra las resoluciones de los casos y además genera en la gente estas dudas que se riegan constantemente, una resistencia muy grande a aceptar lo que la justicia les trae, los hechos que la justicia les presenta como probados. Y eso lo que hace es hacerle el juego a quienes, por ejemplo, en el caso Nisman, son suicidólogos, ¿no? Nos explican los estados mentales en el que estaba Nisman y que por eso se suicidaba, y que son los mismos que en el caso AMIA intentan constantemente generar algún tipo de hipótesis alternativa a la iraní. Claro. Cuando la hipótesis iraní está absolutamente probada, ¿no? Está explicado cómo digamos, por qué razón se atentó contra la Argentina, que fue la interrupción de los contratos de transferencia tecnológica de los años 80. No. ¿Dónde se tomó la decisión? ¿Quiénes viajaron para buscar ese blanco? El rol de Rabbani en todo eso, ¿no? Que era en realidad un servicio infiltrado en la Argentina, encargado de la mezquita de Flores, que tenía como objeto generar una red de espionaje y que fue el que se ocupó de llevar los posibles atentados a Masad, donde se tomó esta decisión, cómo esa decisión se toma y cómo Rabbani es nombrado rápidamente agregado cultural de la embajada iraní, lo mismo que había hecho Irán en el caso Mykonos en Alemania, es decir, es un modus operandi iraní otorgar a la persona que se va a encargar del desarrollo de la logística del atentado, darle un rol diplomático para que rápidamente pueda salir. Bueno, en fin, todo esto, pero ¿por qué hablo de Rabbani? Porque Rabbani es el que está atrás, como mencionaba Nisman, atrás de los llamados. Es decir, lo que se pudo descubrir con las escuchas es que había personas interpuestas que hacían de puente, digamos, que comunicaban precisamente lo que iba a haber después del memorándum y cómo se iba a materializar además la desviación de la pista, cómo se iba a tratar de imponer una pista alternativa para sacar a Irán del medio, cómo estaban comunicándose Rabbani con Cristina Fernández de Kirchner. Y esto lo hacían a través de figuras como Delia, Esteche, Khalil y demás, ¿no? Claro, eso es bastante claro. Luis Chillecky, de todo esto que hemos hablado, de Nisman, tema, ¿qué te parece a vos que es lo más trascendente, lo más importante, lo que vos querés poner en un primer plano, lo que te parece que corresponde poner en un primer plano? Bueno, obviamente la vida de Nisman, ¿no? Eso no cabe ninguna duda. A mí me gustaría contar algo que pasó al día siguiente, en donde Nisman estuvo en este programa, que fue el día miércoles, claro, anterior a su fallecimiento. Yo estaba de vacaciones, Nisman sabía dónde yo estaba y el teléfono que tenía, y yo recibo una llamada de Nisman el día jueves. Y me hace una pregunta, y bueno, termina la pregunta, yo lo noté muy normal a él, y le dije, Alberto, me gustaría hacerte yo una pregunta. ¿Vos sabés dónde te metiste? Y la contestación fue de un peso específico tan fenomenal que yo no pude seguir hablando. Me dijo, mira Luis, yo no soy ningún idiota, utilizó otra palabra. ¿Otra palabra? Yo sé dónde me metí y sé por qué me metí. Y estoy absolutamente tranquilo de lo que estoy haciendo. Bueno, esa fue mi despedida, claro, personal de Nisman. Y con respecto a la otra parte de la pregunta, el tenebroso memorándum con Irán, creo que fue la gota que en definitiva dio como resultado que la investigación del atentado a la AMIA pase a ser otra cosa y ver qué fue el memorándum, por qué el memorándum, cosas groseras dentro del memorándum, como por ejemplo crear lo que se llamó la Comisión de la Verdad, en donde los iraníes podían tener acceso a toda la información que había en el expediente, y algo de lo que no se habla mucho. Supongamos que que el memorándum hubiese sido efectivo y los iraníes hubiesen podido tener acceso a la investigación. Nosotros nos imaginamos qué puede representar a nivel de una investigación de un atentado donde hay absolutamente información muy sensible, que los propios acusados tengan acceso a esa información. Claro, claro. De eso no se habla mucho y realmente de lo que se debe hablar de que el memorándum, ese tenebroso memorándum, no solo produjo todo lo que produjo dentro de la Argentina, sino que produjo a nivel de el concierto internacional un desprestigio tan fenomenal de la Argentina que yo no sé si hoy en día
lo logramos recuperar o no. Yo siempre digo que hubo dos temas diplomáticos en los últimos 100 años en la historia argentina que nos dejaron parados en el quinto subsuelo. Uno fue declararle la guerra a Alemania cuando ya no había guerra y otro firmar el memorándum con Irán. Creo que los argentinos evaluamos muchísimo el tema del memorándum con Irán, pero no evaluamos el daño que le hizo a la Argentina en el concierto internacional ese tenebroso memorándum. Y es otra de las cosas que produce que hoy la Argentina de alguna manera sea vista como un país que no es ni bueno ni malo, incomprensible para el mundo. Es realmente profundo lo que está planteando Luis Chillecky. Doctor, de la causa de AMIA y la causa de Nisman, ¿cómo cree que van a evolucionar? ¿Qué tipo de expectativa y de esperanza tiene después de tanto que ha pasado y de lo poco que se ha logrado? Bueno, yo creo que el memorándum representó un retroceso importante, digamos. Nos vendían que era la forma en que lograr que los iraníes declaren, que era la única forma como Irán no extradita a nacionales, la Argentina no acepta juicio en ausencia, que la única manera de extrabar la causa AMIA era que los iraníes imputados declararan. Bueno, para empezar, miren, un detalle, ¿no? En realidad el memorándum de entendimiento no tenía como propósito que declaren los iraníes imputados, sino solo aquellos que tenían orden de captura roja, digamos. Claro, alerta roja. Interpol, exactamente. Eso vende cuál era la intención que había detrás, que era precisamente lograr que caigan esas alertas rojas. Porque si el objetivo era que declaren los iraníes, bueno, hubieran puesto que declaren los iraníes imputados, no, claro, solo aquellos, bueno. Pero además el objetivo, el propósito del memorándum lo aclaró Irán cuando respondió, aquí está el ex canciller, cuál era el propósito. Irán creo que debe haber sido el único exhorto que respondió Irán o que mandó a Irán a la Argentina diciendo que se había firmado el memorándum con el propósito de pedirle a Interpol que hiciese su intervención, claro, y que para ellos el memorándum estaba vigente. Eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, la causa sobre el homicidio de Nisman, yo creo que, espero que las medidas ordenadas por Tayano den un resultado importante de toda la intervención de la gente del Servicio de Inteligencia que estaban alrededor del departamento de él el día domingo a la mañana, cuando no el sábado por la noche. En fin, hay una cantidad de explicaciones que espero que aporten algo. Nosotros pedimos que declare el espía israelí y la periodista que dijeron tener pruebas sobre los fondos que habría recibido Máximo Kirchner y otros dos socios de él, sobre precisamente fondos pagados por Irán. ¿Eso lo pidió Tayano? Sí, eso lo pidió Tayano. Nosotros hicimos esa presentación y Tayano lo pidió. Y la causa del memorándum hoy está en tribunal oral. Esperemos que exista un próximo debate donde podamos develar qué fue lo que pasó realmente. Luis, ¿tenés expectativas que en este gobierno, con esta administración y esta postura se pueda avanzar? ¿O crees que, como en otras causas, van a poner piedras en el camino para que esto sea cada vez más complicado? Yo no soy optimista, pero tengo un mandato. El mandato es lo que me dejó mi hija. Y yo siento que lo que mi hija hubiese sentido para su papá, es decir, papá, seguí peleando hasta donde puedas. Si va a salir o no va a salir, ya no depende de uno, pero bueno, no hay que seguir peleando, no hay que bajar los brazos. Yo quisiera aclarar algo vinculado al memorándum con Irán. Uno se hace la pregunta que contestaron aquellos que pergeñaron el memorándum, que era lo único que hubiese permitido que los iraníes declaren. Y uno se pregunta, ¿era lo único? Yo digo, no, no era lo único. Si la Argentina hubiese tenido la fuerza de denunciar a Irán ante las Naciones Unidas como país terrorista, no hubiésemos necesitado tener un memorándum. Y si la Argentina hubiese tenido o pueda tener una ley de juicio en ausencia, no hubiese tenido necesidad de tener un memorándum que dé vueltas alrededor de una cosa para que digamos que los iraníes declaren que no iban a declarar nunca. Eso era una cosa fantasiosa y absurda. Está muy bien. La última pregunta, y le agradezco muchísimo que hayan venido a ambos, por supuesto, en un tema tan delicado.
¿cuál es el motivo político, judicial, desde el punto de vista de lo que usted observa en la causa, de que se haya demorado tanto, que haya tantas dificultades para avanzar y que se note cierta hostilidad del gobierno de aquel momento y del gobierno de este momento y de algunos de sus voceros periodísticos, ¿no? Bueno, para empezar, más de la mitad de los imputados en la causa del memorándum integran hoy el Poder Ejecutivo, ¿no? Claro. Eso es una dificultad innegable y eso produce una presión muy fuerte sobre factores de la justicia. Esto realmente es un problema y nos genera mucha preocupación, por cierto. Sin duda. Les agradezco muchísimo que hayan venido. Gracias. No es el tema por lo que hemos convocado al ex canciller Forini a Jorge de Sigal, cada uno tiene otro tema en particular, pero también quisiera una pequeña conclusión cada uno desde su lugar de todo este tema de los 3 atentados, si le pueden llamar así, del rol de la justicia, de lo internacional, de Irán. ¿Qué reflexión le merece todo esto, doctor Fori? A ver, yo coincido con Luis en que esto es un baldón de nuestra historia. Los 3 episodios que hemos mencionado acá, en particular además la muerte de Nisman, a quien no hemos logrado darle ni a su familia ni a todos los argentinos una explicación razonable de cómo esto ocurrió suficientemente. Es algo que nos ha puesto en el mundo, como se dijo, en un lugar no creíble y en una situación que, a pesar de que el Congreso de la Nación declaró inconstitucional el memorándum, claro, todavía sigue dando vuelta y no se implementa toda la investigación que esto debería llevar adelante. Es una tristeza de las muchas que vivimos los argentinos. Sin duda. Jorge Sigal. Pensando, es tan conmovedor la argumentación de Luis. Claro. Se terminan todas las especulaciones políticas cuando habla de Paola. Pero además porque Luis tiene esa cosa cerebral, digamos, ¿no? Es decir, está hablando como víctima, como padre de una víctima, pero a la vez da una explicación muy racional, muy interesante. Y me preguntaba cómo procesa estas cosas la sociedad argentina, ¿no? Nosotros, si no resolvemos estas cuestiones básicas de la justicia, estas cuestiones fundamentales, plagadas de datos, digamos, para que una investigación avance, plagada de elocuencias, plagada de datos alarmantes, como los servicios de inteligencia, llamadas entre los servicios de inteligencia durante la muerte de Nisman. Bueno, es inexplicable que un gobierno no tenga como principal preocupación, y me asombra el presidente de la Nación, que no tenga como principal preocupación esta cuestión, porque en esta cuestión va realmente el futuro de los argentinos. Se puede avanzar sin resolver estas cosas. Coincido plenamente, ¿no? Son como gigantescos agujeros negros que no permiten el desarrollo. Si hay impunidad y se instala la impunidad, es tremendamente difícil. Pero hablando de impunidad, quiero hablar de 2 grandes personajes de la política de hoy y también de su relación con la Argentina. La primera es, ¿cuál es el balance que usted hace, doctor Fori, de la presidencia de Donald Trump? ¿De qué manera gobernó y de qué manera se está retirando? Bueno, ya todos sabemos que no va a participar de lo que ellos llaman la inauguración, que es la asunción de Joe Biden. ¿Cuál es el balance que usted hace político, diplomático? A ver, el presidente Trump ha sido un presidente que ha definido un liderazgo enormemente controversial. Era algo que no estaba el mundo acostumbrado, sobre todo lo que aceptamos como la primera potencia, que el poder se ejerciera de esa forma. Ahora, Trump no es un hecho mágico en la vida de los Estados Unidos. Trump capitaliza algo que la política, llamemos así, tradicional, había desatendido. Hay un conjunto de la voluntad de los americanos, de los norteamericanos, que no se sentía representada en las expresiones políticas tradicionales, sea del Partido Demócrata, sea de los republicanos. Cosa que pasa en muchos países del mundo. Totalmente. Donde creo que tenemos que prestar atención a cómo la democracia hoy es afectada por una nueva forma de vida. La nueva forma de vida quiere decir los medios tecnológicos de los cuales nosotros disponemos, que irrumpen de todas maneras en la vida de todos nosotros, trabajamos de una manera diferente y lo hemos demostrado además durante el tiempo de la pandemia. Pero toda esta irrupción que ha cambiado y que tiene, llamemos así, en flux la situación internacional, los realineamientos estratégicos de los países,
en los Estados Unidos tenía una lectura de un conjunto de gente que no se sentía representado y que encontró en este líder populista, disruptor, antisistema, un liderazgo, una conducción que aún hoy, habiendo hecho todos estos hechos disruptivos, sobre todo los del último tiempo, particularmente los del 6 de enero pasado, hoy, ustedes lo han mostrado acá en los programas previos, hay encuestas que muestran cuánto sigue todavía en favor de Trump y que el Partido Republicano no está en condiciones de hacer a un lado a Trump y que a pesar de que tiene un segundo impeachment, todavía no está claro cuál es su vida política. Y el impeachment es la estructura tradicional versus estos nuevos liderazgos. No era lo que esperaba el mundo que ocurriera en los Estados Unidos, pero esto es una reflexión para los Estados Unidos y para todos los países. Cómo la democracia mantiene su vigencia frente a un sistema de partidos que ya no capta completamente la representación de la voluntad de la gente. Se habló mucho en estos días de que por lo menos una versión muy firme, todavía hay algunas horas de tiempo que se puede llevar adelante, de una suerte de un centenar de indultos, incluso de autoindulto al el propio Donald Trump, a su familia. Sí. ¿Usted cree que esto puede llevarse adelante? A ver, es una tradición dentro de los Estados Unidos, estas medidas que se toman. El autoindulto sería un paso completamente al frente, arriesgado, claro. Va a ser muy cuestionado. Pero, ¿qué es lo que recepta la gente de esto? ¿Cómo lo ve a Trump? Si realmente lo siente crítico un sector de opinión que dice, no, así no se ejerce el poder. Pero él lo ha ejercido efectivamente. Hay un momento de la gestión que tuve como canciller en que tuvimos un diálogo con el presidente Trump que lo muestra en cuál era su versión. Estábamos hablando, y esto es prácticamente en el 2017, sobre Venezuela. Un grupo de dirigentes latinoamericanos, había presidentes, había cancilleres, y él escuchó medio las voces de todos los que estaban allí, y él terminó diciendo, lo que ustedes me dicen no cambia nada. Y yo les aseguro que en 4 años más los voy a tener a todos sentados acá y vamos a estar en la misma situación en Venezuela que la que estamos hoy. Bueno, me da pie, doctor ex canciller, para hablar sobre Venezuela y la relación con Argentina. Primero, no sé cuál será su apreciación, pero tengo la impresión de que se ha fortalecido, se ha envalentonado la dictadura de Maduro y está llevando adelante las mayores atrocidades en este momento. Esa es la primera pregunta. ¿Usted cree eso? ¿Por qué se ha radicalizado más, si es que eso era posible? ¿Por qué, qué posibilidades tiene, digamos, Venezuela de avanzar en algún momento hacia la democratización? ¿Y cómo cree que está actuando Argentina en todo esto? A ver, primero que nada, seamos nítidos. En Venezuela tenemos una dictadura. Claro. Y tanto usted como periodista, yo como ex canciller, integramos un foro que lo que queremos es restablecer la democracia en Venezuela. Esta radicalización que vive es un embalantonamiento de quienes ya saben que están jugados, que no tienen camino hacia atrás. Claro. Y que el camino hacia atrás significaría abrir el diálogo. Pero abrir el diálogo ellos no lo quieren hacer porque perderían todas las opciones de todo lo que han construido, donde hay mucho negocio encerrado. Claro. Por detrás de esto, que es imposible para ellos ya regresar y por lo tanto van como hacia las últimas consecuencias. Por eso es muy importante que los países, que la sociedad internacional pongamos los frenos y los reparos que esto requiere. Usted sabe que están atentando contra los periodistas, están atentando contra las organizaciones no gubernamentales, las que dan alimentos, las que trabajan en el sector de asistencia. ¿Intentan meter preso al propio Guaidó? Al HIV. Están yendo contra los propios parlamentarios que no son de la idea de ellos. Crearon partidos fantasmas, porque le quitaron la nominación a los partidos tradicionales, sean los copellanos, los adecos, y nombraron nuevas comisiones de gente que la pusieron ellos a dedo. Y con esa elección, que no tuvo una participación superior al 20% de los venezolanos que viven en Venezuela, con ese mandato supuesto han creado un nuevo parlamento que es el que dice que lleva adelante las medidas. Quien tiene que reaccionar es la sociedad internacional. Y la sociedad internacional reacciona en el orden de sus prioridades
globales. Regionales y globales, Bueno, claro. donde Venezuela es un problema, pero no es el problema más acuciante que tiene, por ejemplo, la primera potencia. Biden toma la decisión de reconocer el liderazgo de Guaidó. Lo ha invitado a que mañana esté en el acto inaugural. Dentro de la Unión Europea hubo un primer momento sólido de respaldo a Biden, luego empiezan algunas discusiones que tienen que ver con las políticas internas de cada uno de los países, pero el límite en cualquier lugar donde se lleven por delante la democracia somos nosotros, como lo fue en Argentina en el momento de la dictadura del 76. Claro. Si nosotros nos hubiéramos dicho, no, acá no se mete nadie, nunca hubiera podido venir la misión Carter, Claro. nunca se hubieran podido defender los derechos humanos. El mundo le pedía a la dictadura militar, muchachos, ¿qué es lo que están haciendo en materia de derechos humanos ustedes? Expliquen por qué hay desaparecidos en Argentina. Entonces, si aplicamos el mismo criterio, hoy los argentinos tenemos que pedir, como todos los países de Latinoamérica lo hacen, que el régimen de Maduro dé explicaciones por las muertes, los desaparecidos, toda la violencia de las fuerzas de acción especial, por la falta de alimentos, por la falta de medicamentos, por el desastre que han hecho de su economía cuando tienen tasas de inflación descomunales, donde no pueden producir petróleo de 3,5 millones de barriles, han pasado a 600.000. ¿Qué pasa con el país más rico en petróleo que no puede vivir? Hay algo que no está claramente funcionando. Entonces, eso es lo que tenemos que valorar y ayudar a que los venezolanos puedan tener un momento de, entre todos, sin cortapisas, sin gente en prisión, hacer una elección transparente con veedores internacionales y elegir a quien corresponde. Ahora le pregunto la otra parte, le pido la respuesta de la otra parte de la pregunta, que era el rol que está jugando Argentina en todo esto, pero le pido un segundito porque me ha dado pie respecto del tema de la comparación muy pertinente, según mi humilde criterio, con la dictadura militar y con la visita de la Comisión Interamericana. Y vos te metiste, Jorge Sigal, con ese tema tan delicado, tan polémico, con tanto cuidado, y los has hecho con una posición sumamente valiente. Contás en tu nota en La Nación, que fue lo que me impactó, que generalmente los 24 de marzo vas al Parque de la Memoria, que hasta simbólicamente tenés muchos amigos de aquella época desaparecidos, pero que te impactó la mirada sesgada que han metido ahí en la memoria. ¿Por qué no nos contás qué es lo que más te impactó? Sí, en realidad es un tema que yo vengo estudiando hace mucho tiempo, porque me parece que tiene una lectura fundamental que es hacia el futuro, hacia el presente y hacia el futuro. Es decir, no es solamente mirar lo que pasó, es cómo miramos lo que pasó para saber cómo vamos a desarrollar nuestro futuro. ¿Y qué es lo que yo cuento básicamente en la nota? Algo que se sabe, que es que en determinado momento en la Argentina se abrazó un relato unificado donde bajo el rubro de víctima se incluyó absolutamente todos los casos de atropellos, enfrentamientos, desapariciones, todo bajo una misma cobertura que es el de cobertura de víctimas. Cuando yo leo a Todorov, que fue quizás uno de los más grandes investigadores sobre genocidio y resolución de conflictos en países que los han padecido, me sorprende la mirada que él tiene. Y él dice, fui al Parque de la Memoria. ¿Y qué me encuentro? Me encuentro con un lugar que bajo el rubro víctimas están todos. No se sabe muy bien por qué están. Y es fundamental que se sepa por qué están. Porque un país, además de tener memoria, tiene que tener historia. ¿Nosotros qué hicimos? O mejor dicho, Néstor Kirchner, ¿qué hizo? En el año 2004, primero a la mañana de ese día, cuando retira el cuadro de Jorge Rafael Videla, y a la tarde, en el discurso de la ESMA, lo que hace es tocar un nervio muy sensible, que es decir, acá hubo un solo demonio, para usar términos de la época. Sí. Lo otro, fue todo enaltecedor. Vamos a seguir el ejemplo de esos muchachos. Claro. Pareció una cosa que incluso llevado a, digamos, estas cosas ¿a dónde van dirigidas? Van dirigidas al corazón, van dirigidas a los sentimientos, van dirigidas a los familiares, van dirigidas a personas que sufrieron muchísimo. Entonces, anda a decirle a un papá de una persona que murió en combate, voy a dar un ejemplo muy conocido y dramático,
la hija de Rodolfo Walsh, María Victoria Walsh, cuando la van a buscar a la cúpula montonera, en el principio de los 76, la van a buscar a una casa de Floresta, hay un gran tiroteo en esa casa de Floresta, y María Victoria Walsh se asoma a la terraza y dice, a nosotros no nos matan, nosotros elegimos morir. Esto está dicho por Rodolfo Walsh en una carta que es dramática, que es tremenda. Ahora, María Victoria Walsh figura como víctima, figura entre paréntesis, junto a los desaparecidos. Yo tengo amigos que jamás propiciaron la lucha guerrillera, digamos, al contrario, polemizaban con quienes querían llevar al país a una lucha armada. La lucha armada la diferencia es que María Victoria Walsh, y con esto soy muy cuidadoso en las palabras, porque insisto, estoy tocando sentimientos, cosas que duelen. María Victoria Walsh figura como asesinada. Bueno, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿es lo mismo que aquel chico que murió pidiendo un boleto estudiantil? Bueno, yo digo ahí en la nota... Un dirigente sindical de base que jamás tomó un arma y que ejercía su función gremial. Sí, es antipático incluso dar nombres. A mí no me preocupa, incluso, te digo más, el problema del parque no es el parque. No, claro, es simplemente... El problema del parque es que dice a todos, incluye a todos como los iguala, de alguna manera como hizo la dictadura, claro. De alguna manera como hicieron las 3A, porque las 3A para todas esas personas eran subversivas. Sí. Iban y los mataban. La dictadura hizo lo mismo, las secuestraron y los mataban. Así cayeron un montón, la mayoría, personas que no tuvieron nada que ver con la lucha armada. La mayoría de los desaparecidos no tuvieron nada que ver con la lucha armada. Todavía me parece que yo lo planteo. ¿Por qué lo planteo? Y porque, insisto, de cómo procesemos esa historia, de cómo de alguna manera demistifiquemos ese relato que se ha construido, con mucha habilidad se construyó hacia acá, digamos, recordar es pasar por el corazón, eso quiere decir. Entonces, Néstor Kirchner fue muy habilidoso al instrumentar esta idea de una memoria parcial. Y yo creo que nosotros tenemos un problema, no está resuelto el problema. Voy a dar un ejemplo. Si tuviéramos un tipo con una bazuca en una movilización teóricamente pacífica para pedir que no se modifique el régimen jubilatorio, ese señor es un señor que si hoy maneja una bazuca improvisada, puede estar pensando que hay otras... Ese hombre no cree en la democracia, ese hombre no cree en el camino de la palabra. Entonces, bueno, son discusiones que nosotros no le podemos esquivar. Los países que lo han esquivado, lamentablemente, repiten las historias y eso es lo que yo trato, al menos desde mi punto de vista, en el terreno de las ideas, trato de inducir que se discuta. Hay mucha gente, incluidos familiares, como Luis, haciendo un esfuerzo gigantesco, parece mentira, familiares que están dispuestos a hablar de estas cosas de una manera no maniquea. Y yo creo que eso no tiene que quedar en manos de los familiares. Esa discusión se la debe la sociedad argentina. Esa discusión se la deben los políticos argentinos, que han sido, muchos de ellos, oportunistas. Lo que se hizo fue una picardía política, pero una picardía de un costo gigantesco, porque nos ha enfrentado a los argentinos. Seguimos pagando. Gran parte de la grieta que tenemos está sustentada, está sujeta en esa idea del bien y del mal que impuso Néstor Kirchner. En esa idea de que el anterior gobierno era una dictadura. Entonces, si vos votaste al anterior gobierno, podés pasar, digamos, podés estar sentenciado a las armas, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que volver a la racionalidad, y la racionalidad política es ajena a este tipo de cuestiones, ¿no? Es ajena a este tipo de cuestiones. Las sociedades deben recordar, deben rememorar, pero deben construir su historia con la verdad. María Victoria Walsh murió dramáticamente, seguramente es una víctima de la violencia tremenda de este país, pero no murió asesinada, murió por decisión propia. Después podemos discutir
un año entero sobre el valor de ese gesto, el valor que tiene para sus compañeros, para aquellos que la siguieron, para aquellos que siguieron militando en esa fuerza, pero nosotros tenemos que construir la historia con la verdad. Doctor Fourier, esto que plantea Sigal respecto de una suerte de glorificación de lo que fueron los 70 y algunos de sus valores, que se ve hoy reflejada también en Maduro, en Diosdado Cabello y en esta suerte de socialismo siglo XXI. ¿De qué manera este gobierno, que tiene tanto vínculo con aquella generación, influye en la relación de Argentina con Venezuela? A ver, la influencia que percibimos hoy cuando no somos capaces de decir con nitidez: en Venezuela hay una dictadura y nos cuesta decir que hay un avasallamiento completo de los derechos humanos. Eso no es la tradición en la que se forjó la democracia argentina después del gobierno militar, que era defender los derechos humanos y denunciar a todo aquel que hiciera una dictadura. Y esto no hemos sido capaces. Es un rol que fijó y estableció Raúl Alfonsín en su momento. Absolutamente, pero que lo sostuvieron tanto los presidentes siguientes, que no se discutió esa posibilidad. Solamente en el último tiempo, en las últimas décadas, hemos logrado, por una especie de diálogo que tiene intereses por detrás, empezar a dibujar una nueva realidad donde Venezuela tiene derecho a hacer lo que sea, no importa cuánto atropello cometa, cuánto desconozca la democracia, la separación de los poderes, todo, y que provoque el exilio masivo de los venezolanos. Más de 6 millones de venezolanos se han ido. Argentina no tiene nada que decir. ¿Cómo que no tiene nada que decir? Somos un actor regional, somos un país que además le debe a la Venezuela de Carlos Andrés Pérez haber logrado recuperar la democracia aquí en nuestro país. Entonces, por favor, tenemos que tener el coraje de decir las cosas como son. Y no podemos empezar a votar hesitantemente o embajadores que en un foro dicen una cosa, en otro dicen otra. Esto es una tragedia para Argentina porque, como lo mencionaron previamente, esto se convierte en la no credibilidad de la República Argentina. Nosotros tuvimos un papel activo en el Grupo de Lima durante la gestión del presidente Macri. Y es un absurdo esa cosa que dicen como un latiguillo, que la repiten algunos, de que el Grupo de Lima está dedicado a provocar un golpe de Estado en Venezuela. No, el Grupo de Lima lo que dice: señores, ahí hay dictadura, ahí no hay democracia, hay que hacer elecciones objetivas, transparentes, con la participación de todos y a ver qué es lo que sale. Eso es el objetivo del Grupo de Lima y del Grupo de Contacto y del trabajo de la OEA y del trabajo de Naciones Unidas y de todo lo que llevó adelante la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, para establecer las violaciones masivas, brutales que están ocurriendo en Venezuela. Les agradezco realmente muchísimo que hayan venido. Me parece que hubo un aporte con argumentos de parte de todos los integrantes de este programa, los invitados. Creo que hay un hilo conductor, obviamente, que tiene que ver con la búsqueda de verdad, de justicia, de castigo a los culpables, de lucha contra todo tipo de impunidad y de tratar de conseguir la verdad bajo todo tipo de situación tan graves como han ocurrido en la Argentina, tanto en el caso de la Embajada de Israel, de la AMIA o del asesinato de Nisman, como lo que ocurrió en la década del 70 con la dictadura militar, lo que ocurrió posteriormente y lo que está pasando en este momento en la relación de este país con Venezuela y también analizando qué va a pasar mañana con la asunción de Joe Biden y el rol que ha jugado y la herencia que va a dejar Donald Trump. Lo invito a que se quede 2 minutitos, porque después del corte vamos a escuchar al doctor Carlos Clá. Muy buenas noches. Ha preparado un informe que vale la pena tener en cuenta y que tiene que ver con muchas de estas cosas que hemos hablado aquí. Máximo Kirchner, el príncipe heredero, le llamo yo, el jefe, el comandante jefe de la Cámpora, está preparando, tiene una táctica política absolutamente comprensible, que no es ningún delito, pero quiere lograr, entre comillas, apoderarse del Partido Justicialista. Antes renunciaban a las estructuras partidarias y ahora están tratando de conseguir conducir al propio Partido Justicialista. ¿Cómo son esos detalles? ¿Cuáles son los objetivos? Enseguidita, después del corte. Ya venimos. Tu casa está hecha con esfuerzo y dice mucho de vos, tu infancia, los festejos, los recuerdos.
los momentos inolvidables. Tu casa es el lugar al que siempre querés volver. Tu casa es tu lugar en el mundo para ser feliz. Tu casa está por venir. Tu hogar comienza con Adrián Mercado. La Segunda Seguros te trae soluciones para vos. Las soluciones digitales que te hacen todo más fácil, con las que podés contratar tu seguro online en pocos minutos. La Segunda Seguros. Combinamos lo mejor de la tecnología con lo mejor de las personas, porque lo primero sos vos. En Prevención ART, cuidamos a los que trabajan, cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, la gente. Prevención ART de Sancor Seguros, cuidando a tu gente, cuidando a tu empresa. Bueno, lo prometido, ¿qué pasa con la Cámpora? ¿Qué pasa con Máximo Kirchner? Máximo se autopropone presidente del Partido Justicialista como de lugar y hay algún intendente que se está resistiendo. Vamos a escuchar tranquilamente al doctor Carlos Cla, pero también en la Ciudad de Buenos Aires quieren colocar a Mariano Recalde como presidente del PJ. ¿Lo van a poder lograr? ¿Se van a apoderar del Partido Justicialista los jóvenes de la Cámpora? Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno. Antes que nada, espero haber estado aquí dignamente, ¿no? Cuidado de la oficina dignamente. Por favor, lo hizo mucho mejor que yo. No, eso seguro que no, pero teníamos miedo de arruinarle el descanso. No. Nuestro problema era si le arruinábamos el descanso. No lo han logrado, no bueno, lo han logrado. Sí, cada vez hay más temperatura en esto. Es un tema del cual no se habla mucho, porque hay una tregua, y esto dicho por uno de los protagonistas, Alfredo, hay una tregua, un pacto de silencio entre todos estos protagonistas de los que vamos a hablar, Máximo Kirchner por un lado con la Cámpora y los intendentes de la provincia de Buenos Aires por el otro, porque dicen, si empezamos a hablar, terminamos con el frente de todos. Claro, se rompe. Puede haber una implosión directamente del partido porque evidentemente las versiones son muy distintas. El lugar es uno solo al que quieren llegar, que es la presidencia del PJ bonaerense en este caso. Y evidentemente entonces dijeron, bueno, por lo menos mantengámonos callados para ver cómo evoluciona esta negociación. Pero cada día que pasa, la temperatura aumenta entonces en lo que tiene que ver con esta idea de Máximo Kirchner de desembarcar, de caer casi como un paracaidista en el PJ bonaerense por un lado y en el de la ciudad por el otro, aunque vamos a ver que en el de la ciudad tienen ya más allanado el terreno. ¿Quién habló al respecto? Bueno, Máximo Kirchner es un político raro, no tiene redes sociales, no suele dar entrevistas, ni siquiera a sus medios amigos, muy pocas veces habla y lo hizo a fin de año en un acto en La Plata que indirectamente les dejó un mensaje a los intendentes. Esto decía Máximo Kirchner. Les pido que dejemos todo por los argentinos y las argentinas, que es lo que tenemos que hacer. No hay lugar para la queja nuestra, afuera las peleas y las miserias y las vituallas de la política. Los que vengan a especular, lo mejor que pueden hacer es ir a armar otro espacio político. Este espacio lo que tiene que hacer es construir una realidad diferente. Después veremos qué hacemos cuando haya elecciones. ¿Vos te imaginás la bronca, Alfredo, de los intendentes? Porque lo que le está diciendo es, unámonos, pero todos detrás mío, ¿no? Vayan a la cola mía o si no, váyanse del partido. Hasta ahora, decían los intendentes, habíamos logrado cierto consenso, cierta unidad, la paz en el partido. Bueno, parte de eso se vio en lo que fue el Frente de Todos en las últimas elecciones. Decían, no solo las primeras líneas estaban con cierto consenso, después en los partidos políticos del tamaño que tiene el justicialismo, también en la militancia hay que lograr cierto consenso. Y decían, nosotros habíamos ido a La Plata, la sede del partido, y habíamos hablado con todas las listas. Claro. Bueno, todo eso corre riesgo de terminar si Máximo Kirchner llega finalmente al partido justicialista bonaerense. Tienen que entrar en una especie de licencia los que son congresales, los que han sido elegidos, toda la estructura y el funcionamiento democrático lo tienen que barrer porque le toca asumir a un intendente. Claro, a Fernando Grey le tocaría ahora. Bueno, eso dicen. Ojo que para llamar, entre todas estas cuestiones legales que tienen que hacerse, para llamar luego a elecciones, son 60 días. No es tan fácil, no es que de un día para otro cae, se sienta allí en el sillón principal y dice yo soy el presidente. Bueno, en esa pelea están.
Pero ¿qué pasa? Claro, aquí en la ciudad de Buenos Aires le fue mucho más fácil a Máximo Kirchner, ¿no? Y a la Cámpora, porque Mariano Recalde será pronto el nuevo presidente del Partido Justicialista en la ciudad, porque Víctor Santamaría, quien fue durante varios mandatos presidente, bueno, le va a hacer el lugar, acordaron, y directamente la Cámpora va a entrar con alfombra roja en el Partido Justicialista de la capital federal. Mientras tanto, la Cámpora está ganando territorios, porque ya tiene varios intendentes, está ganando o ya se ganó algunas de las cajas nacionales más importantes, como son ANSES y PAMI, con Fernanda Raberta y con Luana Volnovich. No es un detalle menor. Y además quieren ganar entonces esta cuestión partidaria, ¿no? Ya no ser la Cámpora, una organización de jóvenes militantes, sino ser el Partido Justicialista justo en un año que hay elecciones legislativas. Y te pongo un pequeño detalle, que una versión de esta, solo como versión, pero hasta se estarían quedando con YPF también, porque todo el mundo dice que está a punto de renunciar Guillermo Nielsen, que fue un hombre puesto un poco en acuerdo con Sergio Massa, y el próximo presidente de YPF podría ser Pablo González, que es un diputado nacional cristinista puro, muy cercano a la Cámpora, ¿no? Ahora, quería recordar lo siguiente, ¿no? Los kirchneristas no es que fueron siempre militantes ortodoxos del peronismo, ¿no? Bueno, lo hemos contado aquí, el año pasado Máximo Kirchner se negó a homenajear a José Ignacio Rucci. Si hay algún peronista es y además Rucci, Néstor ¿no? Kirchner lo llamaba peyorativamente el pejotismo, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por otro, bueno, Cristina Kirchner se refirió en términos muy duros al Partido Justicialista. Tan duros que, mira, me da cosa decirlo a mí, preferible es ver a la vicepresidenta diciéndolo. Vos decís que lo del partido los dejemos estos pelotudos hablando solo ahí en el partido. Y yo creo que nosotros que vamos a ir a pelearnos con ellos. No, en absoluto. No, en absoluto. No, en absoluto. No nos peleemos por el partido, por las cosas, que hagan lo que quieran. No, que se lo pierdan el orto. Aparte a mí me interesó toda la vida del partido, acá nunca le dimos bola tampoco. Acá nunca le dimos bola, ¿eh? Es impresionante. Bueno, y después la frase que se hizo famosa. La idea ya no les No, después le dijo al propio presidente a Gioja que se suturara lo mismo que acaba de decir. Bueno, cosa de Cristina, ¿no? Bueno, pero eso era el kirchnerismo para con el Partido Justicialista y ahora quieren llegar allí. Mientras tanto, ya no lo ocultan demasiado. La idea de que Máximo Kirchner desembarque en el Partido Justicialista es transformarlo en un candidato presidencial. Claro. 2023 o 2027, dicen, depende cómo vengan las cosas, ¿no? Por ahí si viene medio mal, lo dejan a Alberto Fernández, si la cosa viene un poco mejor, por ahí lo ponen a Máximo. ¿Cuál es el problema? Bueno, la imagen que tiene Máximo Kirchner, ¿no? Claro. Y no hablamos de una encuesta, sino de todas las encuestas que lo miden. Verdaderamente tiene una buena, que es mucho nivel de conocimiento, que eso no es menor para un político, pero claro, la mala es un techo bajísimo, tiene entre 70 y 80% de imagen negativa. Y sobre todo en las grandes concentraciones urbanas, en las grandes provincias con centros urbanos importantes, ¿no? Absolutamente, bueno, es verdaderamente muy difícil de dar vuelta, sobre todo para un dirigente que no se lo ve ni con la militancia, ni en los canales de televisión, ni en las redes sociales. Digo, muy difícil va a hacerle revertir esa imagen que tiene. Ahora, llama mucho la atención, Alfredo, y con esto podemos redondear la idea, ¿dónde se ha ubicado Alberto Fernández a todo esto? El presidente ha decidido bajarse de la lucha de poder directamente y entregarle todo el poder a Máximo Kirchner. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque cuando le preguntaron si Máximo Kirchner podía ser presidente del Partido Justicialista de Buenos Aires, dijo, por supuesto, tiene todas las virtudes para hacerlo y además nosotros tenemos que estar unidos. Bueno, claro mensaje a los intendentes de únanse detrás de Máximo Kirchner. Claro. Verdaderamente muy fuerte. Pero lo más fuerte es que cuando le preguntaron a Alberto Fernández si lo veía a Máximo Kirchner de presidente, dijo, ojalá. O sea, si lo veía en su lugar, a Máximo Kirchner dijo, ojalá, es un chico maravilloso. Así que, bueno, evidentemente allí están buscando entonces la Cámpora armarse de más poder y tener la lapicera, ¿no? En un año legislativo, la lapicera nada más y nada menos que de la provincia de Buenos Aires, de lo que tiene que ver con el Frente de Todos y en la capital federal. Muchísimas gracias, doctor Cla. En instante le quiero hablar de los mamarrachos del gobierno K, de Alberto Fernández, las idas y vueltas, los tropezones, las barbaridades, la mala praxis. Enseguidita nomás después de este corte, los mamarrachos
del cuarto gobierno kirchnerista. Ahora con Adrián Mercado es posible participar de un espacio virtual en el que compradores y vendedores optimizan distancias y tiempos. Escanea el código QR e ingresá a las mejores opciones para renovar y comprar activos. Conectate a un nuevo mundo. Conectate con Adrián Mercado, Subastas Online. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. La Real Academia Española define la palabra mamarracho como una cosa muy mal hecha o ridícula y también a personas que no merecen respeto. Algunos de los sinónimos de mamarracho son grotesco, adefesio y esperpento. Es una manera bastante precisa de calificar el récord de papelones y errores no forzados en un año de la gestión de los Fernández. Un meme en las redes definió con ironía tantas marchas y contramarchas. Decía así: insólito, el gobierno sostiene una medida durante más de media hora. Miren, no estoy hablando necesariamente solo de la irracionalidad del ideologismo que atrasa. Hablo también de la torpeza, de la mala praxis, que sectores opositores definieron en las redes con un hashtag que dice el peor gobierno de la historia. Hasta un peronista de libro, amigo del presidente encargado, como Eduardo Duhalde, comparó tanta ineficiencia con la triste actuación de Fernando de la Rúa. Son cuestiones de Estado que terminan siendo trágicas para la calidad de vida de los argentinos. De no ser así, serían chantadas que podrían formar parte de algún programa bizarro de televisión. Por eso le quiero dar simplemente algunos ejemplos entre las burradas que más me impactaron. Y lo digo con nombre y apellido: Carla Bisotti. ¿Se acuerda Carla Bisotti? No le voy a hablar de la payasa Filomena. Le voy a hablar del momento en el que, después de haber ido 2 veces a Moscú a interiorizarse, cometió la barbaridad de confundir y decir que la vacuna iban a aplicarla todas las 300 que recibieron, las 300.000 y las 300 segundas, todas como primera dosis, como si los frasquitos tuvieran el mismo contenido. Las vacunas no tienen cada frasquito el mismo contenido, son contenidos complementarios. Me extraña que la doctora Bisotti haya cometido ese tipo de torpeza, es que muchas veces están desesperados por hacer política con esto. Luis Basterra, mamma mía, el encargado del Ministerio de Agricultura de la Nación, en su momento dijo: no, cepo al maíz, no se puede exportar maíz, vamos a cuidar el precio y la mesa de los argentinos. Se armó una locura porque es todo lo contrario, generaron lo contrario a lo que buscaban con ese cepo a la exportación de maíz, porque en lugar de bajar los precios, lo que generaron un brutal mal humor en el mundo productivo del campo y bueno, en principio aflojaron el cepo un poco, no alcanzó. Luego volvieron a aflojar totalmente el cepo y luego permitieron que se pudiese exportar el maíz como corresponde. Increíble. En estas últimas horas se está hablando de que Luis Basterra, por supuesto, por orden de Cristina, volvería a cerrar el cepo a la exportación de maíz. Es impresionante, no aprenden más. Y Nicolás Kreplak, el viceministro de Salud de la Nación, tratando de meter ese discurso de odio clasistas, diciendo que los ricos no cumplen con las normativas del tema de la pandemia, que el pueblo, la gente más humilde, los sectores populares son cumplidores. Cuando Kreplak habla de los ricos que no cumplen con las normativas de la pandemia, ¿se refiere a Cristina Fernández de Kirchner, que casi nunca usa barbijo en sus presentaciones? Es una pregunta, no creo que Kreplak se haya atrevido tanto. Y Victoria Donda es la presidenta del INADI, acaba de ser ratificada y en lugar de combatir a la discriminación, que es su verdadera tarea,
se ha hecho conocida en los últimos tiempos por explotar realmente a la empleada que trabajaba durante tanto tiempo en su casa, no le aumentó durante muchísimo tiempo lo que correspondía, no la tenía con los papeles legales en blanco y registrada, y encima, cuando hubo algún tipo de reclamo por la posibilidad de un reclamo judicial, le ofreció un plan social o directamente un contrato en el INADI, como si ella fuera dueña del INADI y pudiese ayudar a quien quisiera. La política no es ser Papá Noel y utilizar la plata del Estado para quedar bien o para resolver sus problemas personales. De hecho, está avanzando la causa, está imputada por malversación de fondos y de caudales públicos Victoria Donda. Lo de Santiago Cafiero no tiene nombre. Mire que es un experto en las falsedades, en utilizar argumentos que no son ciertos, en mostrar su fragilidad política. Pero Santiago Cafiero, a través de un tuit, dijo que Argentina era uno de los países del mundo que más estaba vacunando. No me cree, le aseguro. Hay tuit, eso ha quedado grabado. Argentina, uno de los países que más vacunas ha colocado. Y es precisamente todo lo contrario. Estamos atrasadísimos. No siquiera han colocado la primera dosis de 300.000, anda por las 200.000 y pico. Todos los otros países del mundo, todos tienen dificultades, por supuesto, pero nadie anda diciendo somos el país del mundo que más ha vacunado cuando es una falsedad absoluta. Y Alejandra Bonato, usted le escuchó a Alejandra Bonato, la secretaria gremial de CETERA acá en la ciudad, llegó a decir que la circulación de gente en una escuela, en las clases, para que abran las aulas, tenía la misma gravedad que las fiestas clandestinas. No se puede comparar una cosa con la otra. Es un despropósito como el del diputado José Luis Ramón, un tránsfuga, entró un poco por el lado de la oposición y luego de la mano de Sergio Massa, hoy es un aliado firme del kirchnerismo. Él dijo que los diputados nacionales son trabajos esenciales, personas esenciales, y por lo tanto tienen que publicar, tienen que recibir la vacuna dentro del grupo de personas esenciales, como son los docentes, como son las personal de seguridad y como son los maestros. Los diputados, es cierto que es un pilar de la democracia, pero personal esencial para recibir con mayor velocidad ese privilegio, no me parece. Ahora, Fernanda Vallejo, la diputada ultracristinista, diciendo que la maldición de la Argentina es exportar alimentos cuando en realidad es la gran bendición que tiene este país, porque tenemos alimentos. Mire, con todo lo que significa las retenciones a las exportaciones se podría alimentar gratis, gratuitamente se podría alimentar toda la vida con las retenciones a 40 millones de argentinos que no tienen para comer. 40 millones podrían recibir los alimentos necesarios si administraran bien y se quisieran. Y bueno, y Alejandro Garfagnini, el coordinador de la Tupac Amaru, llegaron al límite de la indignación a la gente cuando para protestar pidiendo la libertad de Milagros Sala, que es una, según la propia justicia, en distintas instancias la ha condenado por delincuente, no por dirigente política. ¿Qué hicieron? Llenaron de basura, vandalizaron los containers, vandalizaron los tachos y llenaron de basura. Y eso le va a costar a los ciudadanos alrededor de $1 millón poder limpiar todo eso. La verdad, los mamarrachos del gobierno Cádiz y sus militantes y dirigentes demuestran una inquietante mixtura peligrosa de ignorancia y de soberbia. Es un cóctel al que si se le agrega la ideología del atraso, se convierte en explosivo. Los saludo, le agradezco muchísimo su participación esta noche. Siempre le digo, para que usted lo tenga en cuenta, si alguna parte de este programa, las columnas, las entrevistas, la quiere volver a ver o quiere mandársela a algún amigo, lo tiene que hacer a través de Google. En Google pone directamente ledoymipalabra.com o eldiariodeleuco.com y puede tener ese material. A usted lo espero el próximo martes, aquí a las 22 horas, por Todo Noticias. Todos necesitamos un respiro, una gran bocanada de aire fresco. Ya sé que ganas te sobran, entonces ya sabes, si podés y querés, te venís nomás. Córdoba está preparada y te espera.